Tenemos ya nuestra sección de Red Transformadora junto a la Universidad Santo Tomás. Y vamos a conversar hoy con Beatriz Aguirre, directora de Desarrollo Académico de la Universidad, coordinadora general de la Red de Universidades para la Infancia. Y ahora vamos a decir de qué tema va a conversar Beatriz. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Juan Manuel. Gracias por el espacio. Déjame partir preguntándote porque la protección de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en Chile es un temazo en sí mismo y por lo tanto creo que hay harto para desarrollar en la conversación. Tenemos una ley que ya está en vigencia desde hace algún tiempo, que es la ley 21.430. Ya, que no vayan a creer que me la sé de memoria, sino que estuve estudiando durante la tarde, por supuesto, para entender bien el contexto de esta ley, de la que hemos hablado varias veces, pero no crean que uno se sabe de memoria el número de la ley. Bueno, que establece básicamente un sistema integral de garantía de los derechos de la niñez. Primero expliquemos qué es lo que hace exactamente esta ley. O sea, lo primero que habría que decir es que la ley viene a marcar un hito fundamental en la historia del país, porque el país ratificó la convención hace 34 años, la Convención sobre Derechos del Niño, y la ley lo que hace es marcar un hito jurídico respecto de la institucionalidad que la convención nos mandata para efectos de proteger, reconocer y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. Ahí había una deuda tremenda y por lo tanto lo que hace la ley es marcar un hito para dar pie a una nueva institucionalidad que se haga cargo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya, y esta ley, ¿dirías tú que es suficiente como para poder revertir esos años de, no sé, abandono estructural? Es el primer paso más importante, sin duda. O sea, después de 34 años sin ley, siendo el único país en América Latina que no tenía esta legislación como ley marco para establecer esta institucionalidad, me parece que es un avance tremendo. Y efectivamente es insuficiente en la medida que toda política y toda ley requiere una implementación. Y las brechas de la implementación se van viendo justamente cuando esto se implementa, no antes. Entonces nos vamos a empezar a dar cuenta cuáles son las dificultades de la implementación propia de la ley y cuáles son los desafíos de la gestión pública cuando se implementa una ley que es nueva. Perfecto. Ahora, toda esta política que se ha diseñado, que es la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que además se planteó desde el año pasado y que tiene como umbral el 2032. 32 en su plan de acción. En su plan de acción, que básicamente plantea metas de bienestar integral. Me imagino que como todo proyecto, como todo proceso, va enfrentando algunos obstáculos, ¿no? Sí, claro. ¿Y podemos identificar cuáles son los obstáculos con los que se ha encontrado este plan? O sea, lo primero que habría que decir es que lo primero que se creó fue el sistema de protección especializada. Luego salió la ley en marzo del 22 y hoy día salió la política de niñez y su plan de acción. Entonces hoy día lo que hay que hacer como primer objetivo es un proceso de armonización. Es decir, que todos estos instrumentos jurídicos e institucionales conversen entre sí y que por lo tanto no nos encontremos con inconsistencias en la implementación. Esa es una dificultad propia de la implementación de toda política pública. Las brechas entre lo que está declarado y lo que efectivamente se puede lograr. Entonces, cuando se logre este proceso de armonización, esta consistencia interna entre todos nuestros instrumentos, vamos a poder tener un diagnóstico más efectivo, efectivamente. Ahora, hoy día lo que estamos viendo, por ejemplo, la implementación de las oficinas locales de niñez, que es un mecanismo que hoy día territorialmente está trabajando en la detección de vulneraciones de derechos, pero también la supervisión y el monitoreo de las situaciones de protección de niños, niñas y adolescentes. Tenemos todavía temas pendientes, todos los temas territorial, de diagnóstico territorial, cómo las municipalidades se involucran en la gestión de los recursos, cómo se convocan a los equipos técnicos para hacer la gestión de casos, cómo se preparan esos equipos para una gestión efectiva de los casos, no solo de los niños, también el trabajo con los territorios, con las familias, con las instituciones. Se están viendo en el camino nuevamente cómo se va a ir implementando esto y qué problemas vamos a empezar a detectar. Voy a ir un paso atrás. ¿Cuáles son los derechos de los niños que se ven generalmente vulnerados? Para entender bien de qué estamos hablando, pongamos ejemplos concretos. Y que en el fondo se busca corregir con este plan. O sea, los niños y niñas hoy día viven múltiples situaciones de vulneración de derechos. Desde el derecho a la vida, el derecho a vivir en familia, al vivir libre de entornos de violencia y explotación, tener una vivienda digna, tener entornos seguros. O sea, si uno mira el articulado de la Convención y sus 54 artículos, uno podría encontrar 54 tipos de vulneraciones de derecho y todas esas desmenuzarlas. Ya, pero ¿cuáles son las más comunes en Chile? Hoy día los temas de violencia son un tema muy sensible. ¿Violencia que proviene de la familia, proviene del entorno directo o proviene de no sé, de los establecimientos? Es multidimensional. Hay situaciones que se generan en las familias, por cierto, pero también está ocurriendo situaciones de violencia a nivel de los colegios,
en las instituciones, o sea, sistemas de protección, donde los niños también que están bajo cuidado también viven situaciones de violencia, discriminación en el espacio público, el entorno territorial también se constituye hoy día para los niños y niñas en un espacio que no es seguro. Viven permanentemente condiciones estructurales, la pobreza, por ejemplo, donde eso significa inmediatamente una serie de vulneraciones de derechos que viven cotidianamente. Ahora, ¿cómo se trabaja para corregir cuestiones que son efectivamente estructurales? Porque uno puede tener una oficina para poder trabajar o ayudar a los menores en cuestiones puntuales, como por ejemplo, que se detecte violencia dentro del hogar, o incluso si está en el colegio, que también sea objeto de esa vulneración. Pero hay una cuestión que es mucho más estructural, por ejemplo, una vivienda digna. ¿Cómo corrige la oficina un problema como el de la vivienda digna o el que vive en un entorno de pobreza, en una zona privada de recursos? ¿Cómo se hace para trabajar eso otro que pareciera ser bastante más grande, estructural, y que es una realidad por lo demás nacional, ¿no? Sí, claro. Hoy día yo creo que el plan de acción de la política es una ruta interesante porque hay compromisos claros, indicadores y metas que las instituciones que están comprometidas tienen que cumplir. Y la Subsecretaría de la Niñez, que es el ente que está mandatado a hacer seguimiento y monitoreo de estos compromisos, tiene un rol muy importante. Entonces a mí me parece que esa ruta hoy día marca objetivos muy concretos de quiénes son los actores que tienen que intervenir y además plantea el desafío de lo intersectorial, que no quede declarado en el papel, sino que efectivamente todos estos actores que están comprometidos y que fueron convocados además para la definición de la política, efectivamente asuman un rol en la gestión pública de los recursos para que efectivamente se protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Y se está trabajando efectivamente de forma intersectorial? Porque uno tiende a pensar que mientras más actores, más difícil es integrarlo y que haya, si se quiere, una armonía, ¿no? en la búsqueda de soluciones. Yo creo que ese es un trabajo en permanente desarrollo. Ya. La intersectorialidad es difícil de implementar, porque también hay temas de recursos, de competencia, los presupuestos son siempre debatibles, son temas muy sensibles. Yo creo que es un desafío que es permanente, no solo en este ámbito, en la gestión de política pública en general. Claro. Pero es un desafío, sin duda. Déjame preguntarte, Beatriz, también otro elemento que es muy brutal, pero al mismo tiempo es tan decidor de esta realidad de la que estamos conversando, porque de hecho, por ejemplo, el Ministerio Público dice que los delitos por explotación sexual digital crecieron más de un 45% en los últimos 2 años, que es una cifra ya en sí mismo angustiante, ¿no? Y aquí me gustaría saber cuánto se está haciendo para poder revertir esta realidad, en lugar de que esté aumentando, que vaya disminuyendo, y además, el rol que deberían jugar, ¿crees tú, incluso las universidades en esto? Es bien complejo, sobre todo en el ejemplo que pone Juan Manuel, porque los temas de protección sexual, por ejemplo, son uno de los tipos de violencia más invisibles que viven niños, niñas y adolescentes. O sea, es el mercado clandestino el que opera aquí. Entonces es muy difícil de detectar. Las denuncias, por otro lado, también son bajas respecto de lo que esperaríamos que magnifique el fenómeno. Hay poca denuncia. Y lo que sabemos cuantitativamente de la cantidad de niños y niñas que están involucrados en este tipo de situaciones, también lo desconocemos. Yo creo que ahí falta mucho más trabajo para detectar efectivamente, para poder ver cuál es la magnitud del fenómeno. Yo creo que ahí hay una deuda. Los temas de explotación sexual en Chile se están trabajando hace muchos años, desde que explotaron públicamente los temas, la red de Xpiniak y de ahí para atrás, digamos, pero no hemos logrado cuantificar el fenómeno realmente. Y entonces cuando hay temas donde la visibilidad del tema es tan difícil, cuesta mucho más intervenir, sin duda. ¿Cuesta incorporar el enfoque de derechos de los niños en la política pública? Hacia la niñez, digo, y si cuesta, ¿dirías que es un problema institucional, es un problema cultural? ¿Ambos? Yo diría que en primer lugar es un problema cultural. Ya, cuesta permear el cambio de paradigma de cómo nos relacionamos socialmente con niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? A ver, si es posible, ponme ejemplos de por qué cuesta, así como en lo más cotidiano culturalmente, ¿por qué cuesta? A ver. Por ejemplo, en el lenguaje. Tú acabas de hablar de menores. Y nosotros, desde el enfoque de derecho, hablamos de niños, niñas y adolescentes. Claro, pero yo estoy pensando en alguien que tiene menos de 18 años. Claro, que es distinto decir que es menor de 18 pero años. Pero se entiende que es una síntesis de menor de 18 años. A eso me refiero con menor de edad. Ideológicamente, pensar en los menores, claro, ideológicamente tiene una connotación. Si alguien lo quiere pensar ideológicamente, pero yo lo describo periodísticamente. No, claro, lo que quiero aclarar es que ideológicamente el principio de la Convención y la doctrina de protección integral contraviene esa denominación, porque significa a los niños y niñas como objetos de protección.
que es distinto a concebirlos como sujetos de derecho. Claro, lo que pasa es que esta es una disquisición semántica en la práctica, porque hablar como de menor y mayor, como el mayor es más que el menor, no, uno habla de alguien que tiene menos de 18 años, que tiene responsabilidades diferentes ante la ley, claro, que tiene derechos diferentes también, pero se entiende el concepto. Pero ponme otros ejemplos también culturales en los que cuestan en la práctica, ¿no? Porque una cosa es la manera en que uno socialmente se puede referir a ellos, pero no necesariamente esa descripción se condice con el trato que se le da al niño. Sí, por ejemplo, pensar que versus los derechos hay deberes. Poner eso en la misma palestra. Como suele ocurrir generalmente, claro. Suele generar, bueno, ya tiene derecho a algo, pero también tiene deberes. Efectivamente, todos tenemos deberes, pero también está la responsabilidad, y eso pocas veces se toca, la responsabilidad del cuidado y de proteger ese derecho. Entonces, a mí me parece que eso también, culturalmente, todavía choca, porque es como jugar al empate. ¿Qué derecho, por ejemplo, hoy día hay quienes ponen en cuestionamiento que corresponde a los niños, niñas y adolescentes? Derecho a la participación, al derecho a ser oídos, por ejemplo. Derecho a participación son los menos respetados en... ¿Participación en, por ejemplo? Por ejemplo, en los temas que les incumben. Procesos legales, opiniones dentro de la familia... son derechos que generan resquemor, digamos, en el mundo adulto. Que los niños opinen, ¿serán capaces de opinar realmente? Si no tienen una opinión formada. Claro, porque son niños, se supone o se asume que son totalmente o todavía incapaces. Como están en desarrollo, se asume que hay una incapacidad. Sin embargo, pensar en la participación de niños y niñas en los temas, todos los que les incumben, ¿verdad? Es un tema que hoy día genera todavía mucha resistencia en el mundo adulto. Ya, ahí hay un ejemplo concreto. ¿Y cómo se hace ese trabajo para generar este cambio cultural entonces? Lo primero es enterarnos de qué son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que todavía tenemos ahí... tarea para la casa en el sentido de qué significa que los niños y niñas tengan derechos humanos. ¿Le faltó la Política Nacional de la Niñez, esta que se proyectó hasta el 2032, el haber, digamos, puesto más ahínco en divulgar esto que tú estás planteando? Porque claro, uno dice, en alguna medida, si es una política nacional, debió haber venido acompañada probablemente de un trabajo para provocar ese cambio cultural. Sí, lo que pasa, Juan Manuel, es que además nosotros tenemos políticas hace un rato, con mayor intensidad y probablemente con mayor seriedad en este último articulado, con la ley de garantía, que no teníamos nada antes. Y teníamos políticas que probablemente eran esfuerzos todavía no tan sistemáticos de gestión pública para poder hacer que esto sea efectivo. Pero hoy día necesitamos, por ejemplo, que las escuelas hablen de derechos humanos infantiles, que los servicios de salud sean respetuosos de los derechos de los niños y de los adolescentes. ¿Eso desde el Ministerio de Salud o Ministerio de Educación no se han incorporado formalmente? Yo creo que poco. Porque yo creo que poco. Tú me describías el trabajo. Hay que hacer una evangelización de derechos humanos. Que al final es como una evangelización, pero uno piensa que ese trabajo intersectorial que tú describías inevitablemente los había incorporado, ¿no? Y los había incorporado con estos elementos. Sí, yo creo que ahí falta todavía mucho más por hacer consciente y sensible la incorporación del enfoque de derecho en la política pública. Nosotros estamos conversando con Beatriz Aguirre, directora de Desarrollo Académico de la Universidad Santo Tomás y coordinadora general de la Red de Universidades para la Infancia. Aquí me meto derechamente a este punto, ¿no? Porque las universidades pueden hacer un cambio cualitativo muy relevante. Y ustedes tienen el programa Creciendo Juntos. Explícame de qué se trata el programa Creciendo Juntos. El programa Creciendo Juntos es un programa que nace en la universidad el año 2012, o sea, lleva hartos años implementándose y que trabaja con la red de jardines infantiles de Junji. Está alojada en la Facultad de Ciencias Sociales y participan además la Facultad de Educación y de Salud. Entonces agrupa carreras de estas tres facultades y donde participan estudiantes, participan académicos y por supuesto los equipos técnicos de los jardines infantiles. ¿Y cuál es el propósito de este programa? Básicamente fomentar el bienestar integral de los niños y niñas de los jardines infantiles, pero también trabajando colaborativamente con los equipos técnicos y con los adultos y adultas que están a cargo de estos niños. Perfecto. El año pasado entiendo que fueron como 60 académicos y por lo menos unos 1.000 estudiantes. Unos 1.000 estudiantes, sí, y más de 2.000 beneficiarios en las 4 regiones donde se está implementando el programa. Explícame cómo impacta esa experiencia en la formación profesional también. Lo más importante en la formación de estos futuros profesionales es como una especie de compromiso social, me imagino, ¿no? Claro, porque hay vinculación con el medio, ven su profesión reflejada en espacios que son reales, con sujetos que son reales y que por lo tanto les permite representar su disciplina
desde la relación directa con estas personas. Entonces, eso significa para el estudiante no solo desarrollar sus competencias profesionales en un espacio situado, real, y aprender, digamos, en la práctica de lo que la profesión dice en la teoría, sino que también hacer carne de los principios y los valores que la institución ha tratado de transmitir. Déjame hacerle un doble clic a eso que estaba diciendo, porque me parece que es interesante saber qué aprendizajes se pueden haber extraído del trabajo con educadores o educadoras o técnicos de jardines infantiles en además distintas regiones del país, porque hay problemas que son transversales, ¿no? Sí, claro. Pero las realidades regionales también pueden ir variando, me imagino, al mismo tiempo, ¿no? Así es. O sea, los espacios territoriales, por cierto, la pobreza en Arica no es la misma pobreza que en Punta Arenas. Exactamente. Entonces, entender cómo es la dinámica de los territorios es tremendamente relevante, porque también es la experiencia del estudiante que vive en ese territorio. Entonces, entender esos aspectos es fundamental para poder transmitir y representar, te insisto, la profesión de psicólogo, trabajador social, de fonoaudiólogo, etcétera, en ese espacio territorial específico, que además le hace sentido porque es parte de ese territorio también, conoce la realidad, conoce los problemas que pueden surgir en las comunidades, entonces el lenguaje incluso puede ser distinto y se acerca una proximidad distinta a los fenómenos sociales. Ahora, el programa también busca fortalecer lo que se llaman las competencias parentales, ¿no? Así es. ¿Qué estrategias se utilizan para poder involucrar más a las madres, a los padres y a los cuidadores también en este tema, y en la educación y además en la crianza? Sí, ahí, bueno, un tema súper relevante a propósito y vinculándolo con los temas que veíamos al principio de las cifras dramáticas de violencia. Uno de los trabajos que tiene que ver con competencias parentales muy fuerte tiene que ver con los estilos de crianza. Y estilos de crianza que tienen que ser de cuidado, no los estilos restrictivos que tal vez fuimos formados nosotros, donde eran mucho más directivos, los niños no participaban, donde los niños eran castigados legítimamente. De una verticalidad a veces dramática. Exactamente. Entonces, generar condiciones de crianza que sean respetuosas, que reconozcan al niño como un otro válido, que tiene necesidades, que requiere del cuidado de un adulto, es uno de los trabajos fundamentales en temas de competencias parentales. Y que además los adultos y adultas puedan incorporar herramientas, porque nosotros no aprendimos a ser padres y madres. No, pues nadie. Nadie. No. Entonces, eso también es un aprendizaje. ¿Cómo lo hago frente a esta situación? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo lo abordo? Y eso también es un trabajo colaborativo porque uno aprende también de la experiencia de los otros. Y ahí me deriva este otro punto, Beatriz, porque en un contexto en el que tenemos un individualismo más bien creciente, no va en retirada, va aumentando en las sociedades, y además con hartas crisis comunitarias, porque también tenemos problemas en ese sentido, ¿cómo uno promueve al mismo tiempo la generación de redes para que esto funcione y vínculos comunitarios desde este programa que ustedes están desarrollando? Ahí las redes de apoyo son fundamentales y eso es una cosa que no solo tiene que ocurrir en la red de los jardines, sino cómo los jardines se insertan en sus territorios y usan también los recursos de la comunidad. Porque lo que hay que entender también es que para la implementación de cualquier programa de esta naturaleza con enfoque de derecho, todos somos garantes de derecho. Entonces no es solo el jardín, ¿no es cierto? No solo la comunidad que está dentro del colegio o del jardín en este caso, sino que es el servicio de salud, la municipalidad, la junta de vecinos, el club deportivo. Todos somos garantes de derechos. Por lo tanto, la generación de redes de apoyo y de soporte comunitario hace que se necesita una aldea para cuidar a un niño. Eso dice un dicho. Entonces, en ese sentido, no es solo el jardín. Qué bueno el dicho ese, ¿eh? Se necesita una aldea para cuidar a un niño. Finalmente, ¿cómo esperan ustedes que este modelo Creciendo Juntos inspire o influya, por decirlo de alguna manera, en políticas futuras, en políticas públicas, se entiende, que estén orientadas precisamente a este segmento? Yo creo que hay un valor muy interesante en el programa que es trabajar colaborativamente, interdisciplinariamente. Aquí no son los temas propios de una disciplina o de otra, eso ya es trabajo intersectorial porque un psicólogo puede estar en una parte, un fonoaudiólogo está en un servicio de salud, no tendría por qué conversar. Sin embargo, lo interdisciplinario también tributa a la intersectorialidad. Yo creo que ahí hay un valor fundamental de poder transmitir un programa que tal vez en chiquitito, ¿verdad?, puede ser transferido a otras realidades. Qué gran conversación en un tema capital para el desarrollo de nuestra sociedad. Hoy junto a Beatriz Aguirre, directora de Desarrollo Académico de la Universidad Santo Tomás y coordinadora general de la Red de Universidades por la Infancia. Extraordinario tema, Beatriz. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Son las 7:28. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país.
Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.